En el craqueo catalítico, proceso de refinación de petróleo, un hidrocarburo, ¿sí?, conocido como dodecano, ojo con las partes claves, ¿no? Recuerden, siempre decían, vamos identificando, conocido como dodecano, ¿sí? Dice, produce ya nos deja, cuya fórmula es, así como también un alcano de 7 carbonos, ¿no? Bueno, aquí hay que corregirle, es carbonos. Primero, nos dice dodecano. ¿Qué tipo de hidrocarburo será el dodecano? ¿A qué analizamos aquí en el nombre? La terminación. ¿Qué tipo de terminación es? Ya, por lo tanto, ¿cómo es que, a qué grupo funcional o a qué tipo de hidrocarburo pertenece? Saturado. Alquino. A ver, dice dodecano. El nombre mismo nos indica qué será, alcano, alqueno o alquino. Alcano. Alcano. Alcano, como el nombre le indica, no se olvide, dodecano es un alcano. Pero en las opciones de respuesta nos dice saturado o insaturado. ¿Los alcanos qué eran? ¿Saturados o insaturados? Saturado. Saturados. Saturado, entonces la opción A o la opción B. ¿Sí? Perfecto. Luego dice, produce ¿sí?, cuya fórmula es esta fórmula de aquí. ¿Cuál es el grupo funcional o cuál es la característica de este compuesto? ¿Qué es lo especial de ese compuesto? A ver. Que tiene al menos un doble enlace. Perfecto, tiene al menos un doble enlace. Aquí podemos ver un doble enlace. ¿Cómo se llaman los hidrocarburos que tienen doble enlace? Aquí nos queda alqueno o alquino. Alquenos. Perfecto, es un alqueno. Recuerden lo que les decía. Enlace simple A, enlace doble E, enlace triple I. Por lo tanto, este de aquí es un alqueno, ¿sí? Porque tiene al menos un doble enlace. Por lo tanto, vamos a marcar la respuesta correcta, que sería la opción A. ¿Sí? ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Hoy vamos a tratar de tomarlos para que todos estén claros en esta evaluación, ¿ya? ¿Alguna duda antes de pasar a la siguiente? ¿Ninguna? Perfecto. Ya. Ojo, todas las preguntas que vamos a analizar hoy son de pruebas del periodo pasado, ya sean piloto o de las pruebas que les tomaron en septiembre, ¿sí? Listo, entonces todas son preguntas oficiales. Vamos a seguir analizando. ¿Sí? Pregunta número 2. Dice, ¿cuál de los siguientes grupos funcionales corresponde a un éter? A ver, vamos a analizar. ¿Cuál era la característica de un éter? A ver, ¿cuál sería un éter? R, R, la O y la R. Ya, perfecto. Tenemos, ¿qué opción? A ver. La opción B. La opción B, correcto. No se olvide, un éter, les decía, era cuando sustituimos a los dos lados del átomo de oxígeno por cadenas de carbono. No se olviden, el R son cadenas de carbono. Generalmente se le denota de esta forma. R, que es un radical de alcano o de cualquier derivado hidrocarburo, ¿sí? Y del otro lado otro derivado, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta es la opción B. ¿Alguno no estaba claro en esta, por favor? Esto de aquí es más de memoria, saber el nombre de la estructura del hidrocarburo, ¿sí? ¿Listo? Pasamos a la siguiente, ¿me confirman? Listen, y tal vez puede decirnos cómo se llamarían las demás respuestas. Ah, claro, sí, perfecto, vamos a analizar, ¿sí? No hay ningún problema. Este de aquí, la característica, miren, COOH, ¿qué significa? Que debe tener un enlace con oxígeno solito y un enlace con OH. Este de aquí era un ácido Carboxílico. Carboxílico. ¿Sí? Perfecto, vamos con la siguiente. En el siguiente dice que tenemos un carbono con hidrógeno y con oxígeno, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, miren, el carbono tiene un enlace con otra cadena, un enlace con hidrógeno
¿sí? Porque el hidrógeno solo puede tener uno, es decir, solo está unido al carbono. Por ende, tiene un doble enlace con oxígeno. Es carbono, doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno. ¿Cómo se llamaba eso? Un Aldehído. Aldehído. ¿Sí? El aldehído, cuando solo tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Sí? Y este de acá es muy parecido al aldehído, pero aquí la diferencia es que en lugar del hidrógeno tenemos otro grupo R. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el que tiene el carbonilo con los dos grupos R a los lados? Era una cetona. Carboxilo. Sí, carbonilo es el grupo intermedio, ¿no? Carbonilo es el grupo intermedio. ¿Sí? El CO, ese es el carbonilo. Cuando tenemos dos cadenas de carbono a los dos lados, se llama cetona. Cuando hay al menos un hidrógeno a uno de los lados, se llama aldehído. Cuando además de eso tenemos un OH, ese es el ácido carboxílico. Vamos a dibujarle, aprovechando, vamos a dibujarle, ¿ya? El grupo carbonilo es este de acá, ¿sí? Que tiene este de aquí, ¿ya? El carbono debe tener 4 enlaces. Ya tiene 2 con el oxígeno y nos sobran 2. Si al menos, vamos aquí a ir formando, miren, si al menos tengo un hidrógeno, no nos importa lo que sea al otro lado. Si tiene aquí este hidrógeno, ¿cómo se llamaba? Heptano. No, no es. A ver, aldehído. Vamos con grupos funcionales. Fijémonos, miren, aquí el carbono, ¿así? Está el carbono, tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. Por lo tanto, es un aldehído. Pero si yo le cambio a este grupo, ¿sí? Es decir, en lugar de esta H que tengo acá, ¿sí? En lugar de esta, yo le voy a poner otro grupo, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí le pongo un grupo R, ¿sí? Y acá está otro grupo R. ¿Cómo se llama esto? Miren, esto de aquí ya deja de ser un carbonilo. ¿En qué se transforma? A ver, chicos. Sí sé cómo es que... Esto de aquí, ¿Qué problema hay? a ver, chicos. Si es tóxica. Compárteme. No pegarás. No pegarás. ¿Cuál es tu Ya me voy a bañar. ¿Qué es que Mami Blanqui dice que tenemos que estar presentes? No, que tú tienes que estar ahí porque A yo ver, estoy chicos, ocupando por mi ahí. teléfono, entonces. Solo le doy el celular y ya. Regreso a las 5. ¿Y qué haces? Conectada. Anda, Caribe. No sé ni qué hora es. Ya mandé. A ver, chicos. Por favor, pongan atención, chicos. Miren, les decía, decíamos de este grupo funcional. Si yo tengo el carbonilo con 2 R's a los dos lados, ese era un grupo cetona, ¿sí? Ahora, si yo en lugar de ese R, de cualquiera de los R's, ¿sí? En lugar de este R, yo tengo otro grupo que es ya no hidrógeno, ¿sí? Sino un OH. ¿En qué se transforma este de aquí? A ver. Miren que esto de aquí igual va a servirnos para las siguientes preguntas. ¿En qué se transforma ese grupo? Todo esto de acá. Este es el grupo funcional. En un ácido carboxílico. Perfecto, en un ácido carboxílico. Si se fijan acá, ¿sí? Miren, ahí está el carbono, está el oxígeno con doble enlace y el OH. Entonces, eso es un ácido carboxílico, ¿sí? En este de acá nos preguntaba un éter. Y les decía el éter, la característica es que tiene el oxígeno a un lado, ¿sí? A un lado está un grupo R y a otro lado otro grupo R. Entonces, esto de aquí era el éter y eso era lo que nos preguntaba en este caso. Esto de aquí es muy importante porque las preguntas, como les mencionaba, muchas veces les da el grupo funcional, el nombre del grupo funcional y ustedes deben identificar la estructura. Las preguntas son muy simples como les están tomando, pero sí deben saber por lo menos la estructura del grupo funcional, ¿ya? Vamos a continuar. No se olviden esta parte de acá. Vamos a ver.
Continuamos. Listo, miren, tenemos la pregunta número 3. Dice, complete. La imagen muestra un compuesto químico de gran importancia para el proceso de fermentación láctica, utilizado para producir yogures, queso o alimentos encurtidos. Este compuesto es un, ¿sí? Es decir, nos está pidiendo el nombre del grupo funcional con un grupo en el carbono adyacente, ¿ya? Con un carbono en el, con un grupo en el carbono adyacente. Vamos a analizar, a ver, ¿cuáles son los grupos funcionales que tenemos aquí? ¿Cuál es el de prioridad? ¿Cuál es lo que le da el nombre en este compuesto? Siempre identificamos, ¿no? Grupos funcionales. Básicamente aquí tenemos dos grupos funcionales, ¿sí? Tenemos este grupo funcional de acá y tenemos este grupo funcional de acá. ¿Cómo se llama cada uno? Este de aquí, el primero, vamos a ponerle el número 1. ¿Sí? Y a este voy a ponerle como número 2. Dicen, a mí no se me comparte la pantalla. Ya, perfecto, vamos a ver. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí, gracias. Ya, a ver, listo, miren. En este les decía que la imagen muestra un compuesto químico de gran importancia para el proceso de fermentación láctica utilizado para producir yogures, queso o alimentos encurtidos. Este compuesto es con un grupo en el carbono adyacente al grupo funcional. Normalmente cuando tenemos más de un grupo funcional, nosotros debemos identificarlos y ver cuál es el de prioridad, es decir, como cuál es el más importante dentro de la cadena. Entonces acá decíamos dos grupos, un OH y este grupo de acá. ¿Cuál de los dos es como que más importante o tiene prioridad en los grupos funcionales? O primero vamos diciendo el nombre. ¿Cómo se llama el número 1? A ver, nombre del número 1, del grupo funcional 1. ¿Cuál sería? A ver chicos, ¿cómo se llama el número 1? El OH, ¿cómo lo llamamos? Chicos, a ver. Podría ser aldehído. No, Ácido solo OH. carboxílico. A ver. Alcohol. Ya, sí, exacto, es un alcohol. Cuando está solo, es un alcohol. Y si está como sustituyente, es un hidroxilo, ¿sí? Alcohol o si no, un hidroxilo. Ojo, cuando el alcohol está, cuando el OH está solo, el grupo va a ser primordial y se llamará alcohol. Pero cuando está como sustituyente, es hidroxilo. Con esto ya les digo parte de la respuesta, ¿sí? Porque si vemos en las opciones de respuesta no me dice alcohol, sino está como hidroxilo. Por lo tanto, es un grupo sustituyente, no es grupo principal. La palabra hidroxilo debería ir al inicio o al final, de acuerdo a lo que acabamos de deducir. A ver. El hidroxilo es el grupo sustituyente, cuando, en esta parte que dice con un grupo en el carbono adyacente. Entonces, la respuesta debe ser hidroxilo. Si nos fijamos en las opciones, la segunda palabra es hidroxilo o carbonilo. Pero acá ya deducimos que fue un hidroxilo. Vamos analizando lo que tengo en el número 2. ¿Qué grupo funcional es ese de ahí? Ya lo hicimos en la pregunta anterior. ¿Qué grupo funcional es el que tengo marcado como número 2? A ver. Este de aquí, ¿qué grupo funcional es? A ver, chicos. Ácido carboxílico. Un ácido Carboxílico. carboxílico. ¿Sí? Listo. Por lo tanto, vamos analizando ahora sí. Dice, va completando la pregunta. Este compuesto es ¿cuál tiene prioridad? El ácido carboxílico. Entonces, este compuesto es un ácido carboxílico con un grupo hidroxilo en el carbono adyacente al grupo funcional, ¿sí? Vamos a ver. Por lo tanto, ¿quién ha tenido prioridad en este compuesto? Este grupo de acá es el que tiene prioridad. Este es el que le da el grupo funcional. ¿Cómo se llama esto? Ácido carboxílico. Pero si nos fijamos aquí es el átomo de carbono principal, ¿no? Aquí es el átomo de carbono y dice en el carbono adyacente, ¿qué significa adyacente? Junto, en este carbono de acá. Tiene un grupo funcional, ¿sí? Que se llama hidroxilo. ¿Cuál es la respuesta, por lo tanto?
¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿qué La literal? C. Correcto, la respuesta es literal C. Ácido carboxílico, ¿sí? Y un hidroxilo. No se olviden esas partes. Miren que estas preguntas son muy sencillas, ¿ya? Deben estar pilas aquí en esto de acá. Que en estas preguntas son en donde ustedes deben ganar tiempo, ¿sí? Para que les quede más tiempo para poder dedicarse a otras preguntas en donde van a tener que analizar más cosas. Estas son las preguntas fáciles de analizar, ¿ya? Vamos a ver. Siguiente. Miren, dice, con base en la información, identifique el grupo funcional del compuesto descrito. Cuando se produce la descomposición anaerobia de la materia animal o vegetal muerta, la sustancia responsable del olor putrefacto es la que se presenta a continuación. Entonces aquí tienen la estructura. De hecho, les busqué una imagen en donde tengamos de diferentes formas, en forma tridimensional y en formas desarrollada de la molécula. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué tipo de grupo funcional es? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la diferencia que no sea solo átomos de carbono o hidrógeno? ¿Cuál es la clave aquí? A ver, ¿cuál es lo principal? A ver, chicos. ¿Qué El parte es NH lo diferente? A ver, Fabricio. el NH2. Perfecto, el NH2. Miren, tengo un NH2 acá y un NH2 acá. ¿Sí? Ese es el grupo funcional. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Primero, en forma general, ¿qué es ese tipo de compuestos de nitrógeno? ¿Cómo se llama? Amida. Perfecto, es una amina, muy bien. Ya, vamos a analizar las respuestas. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Es un nitrilo? ¿Será un nitrilo? No, esto no es un nitrilo. Entonces, descartamos esa opción. ¿Sí? Opción A, descartada porque dice nitrilo. Pero si nos fijamos en la opción B, dice amina secundaria, amina primaria y amida. ¿Es una amida? No. Ojo, es una amina. Entonces, nos quedan dos opciones. ¿Amina primaria o amina secundaria? A ver, ¿cómo sé si es amina primaria o secundaria? A ver, chicos. ¿Cómo identifico si es amina primaria o secundaria? ¿Recuerdan cuando veíamos la clasificación de los tipos de carbono? Carbono primario, secundario, terciario. Acá es lo mismo. ¿Qué era? A ver, vamos a analizar primero. ¿Qué era un carbón primario? ¿Qué decíamos? Cuando está unido a otro carbón. Perfecto, cuando Solo estaba unido solo a un carbón. Si estaba unido a 2, ya era secundario. Si estaba unido a 3, era terciario. Si estaba unido a 4, era cuaternario. En aminas es exactamente igual. Si está unido a un carbono, es primaria. Si está unido a 2 átomos de carbono, es secundaria. Y si está unido a 3, es terciaria. Entonces, miren, si yo tengo aquí unido a un carbono, primaria. ¿Sí? Si tengo a 2, secundaria. Y si tengo a 3, es terciaria. Este de aquí, ¿a cuántos carbonos? Ojo, no se olviden que cada vértice significa un átomo de carbono. ¿A cuántos ha estado unido este nitrógeno? ¿A cuántos átomos de carbono? A uno solo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? amina. Amina primaria. Perfecto, la respuesta es amina primaria. Vamos a analizar el otro. El del lado izquierdo, a ver. El del lado izquierdo, este nitrógeno igual a ¿cuántos átomos de carbono está unido? A 1. También a uno. Por lo tanto, también es primaria. ¿Sí? Está aquí unido a un átomo de carbono. Por lo tanto, ambas son aminas primarias. ¿Sí? Entonces, la respuesta era el literal C. Muy bien. Vamos a enviar la respuesta. Dicen, ¿y cuándo es una amida? Amida, ya perfecto. Vamos a analizar. Vamos a ver justo aquí, a ver la diferencia entre amina y amida. Vamos a ver. Listo, miren. Nosotros tenemos, digamos, el grupo nitrógeno, ¿verdad? Ya. Si este de acá estaba unido directamente a un átomo de carbono y este únicamente a cualquier otra cosa que no tenga oxígeno, ¿sí? Si esto está unido únicamente de esta manera,
Ojo, las líneas pueden ser hidrógenos o carbonos, cualquiera de los dos. Esto de aquí, en forma general, es una amina. ¿Sí? Esto es una amina. Pero, si el carbono que está junto, vamos a hacerlo por acá, al nitrógeno, si este carbono que está junto al nitrógeno tiene un carbonilo, no se olviden que era carbonilo, este grupo de acá, ¿sí? Si tiene esta estructura, es decir, carbono, doble enlace oxígeno y un enlace con nitrógeno, esto se llama amida, ¿sí? Esto es una amida. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la amina y la amida. ¿Alguna duda, por favor? ¿Cuál es más complejo? A ver, chicos, ¿cuál es más complejo, la amina o la amida? La amida. La amida es más compleja. Por lo tanto, si hubiera los dos enlaces, es decir, dentro de una cadena, una amina y una amida, ¿cuál creen que tiene prioridad? La amida. La amida, correcto. Entonces, es una amida, ¿sí? Eso de ahí, sobre todo, es si es que tuvieran varios grupos funcionales y el compuesto, ¿cuál es el principal? En ese caso, si hay amina y amida, el principal es la amida, ¿sí? Vamos a continuar. No se olviden lo que acabamos de ver ahorita, porque posiblemente salga en una pregunta más adelante, ¿sí? Y usted ya debe saber analizar en función de lo que vimos en este momento. Ya, pregunta 5. Complete, dice, en una finca, para mejorar la eficiencia del sistema de riego por aspersión, se requiere impermeabilizar el canal de captación de agua, aplicando betún, derivado de la destilación de petróleo que forma parte de la fracción conocida como... Esta fracción está formada por compuestos con masas molares mayores a 562 gramos mol, es decir, compuesto con más de carbono. ¿Ya? Yo les había enviado una imagen y les decía que eso es importante ir repasando para saber las fracciones del destilado de petróleo. ¿Sí? Ya. Aquí vamos a tener que ir analizando como que por partes, miren. Primero, sí conocen el betún, ¿verdad? ¿Saben qué es el betún? ¿Alguien ha visto un betún? ¿Tienen una idea de lo que podría ser el betún? A ver, chicos. A ver si el Mar nos quiere decir algo. A ver si el Mar. No, dicen, no, no he escuchado. A ver, ¿alguien más? Lo que se usa en los zapatos. Perfecto. A ver, Santiago, ¿nos decías? Lo que se usa para ilustrar zapatos. Perfecto, ese es el betún, ¿sí? ¿Ya? Eso es también el que... Esa parte es la del betún, lo que utilizamos para proteger los zapatos, ¿no? ¿Ya? Listo. Miren, ahora yo les pregunto, ¿esto de aquí sería en estado sólido o en estado líquido? ¿O gas? ¿Qué sería? ¿Sólido, líquido o gas el betún? A ver, chicos. Ya, bueno, les adelanto. Este de acá está en forma ya sólida, ¿sí? Este ejercicio nos da un dato muy interesante, ¿sí? Que nos ayuda a ver qué cantidad de átomos de carbono tenemos. Los hidrocarburos tenían en su composición prácticamente carbono-hidrógeno, ¿sí? El peso molecular o la masa molar del carbono es 12 y del hidrógeno es 1. Si ustedes recuerdan las relaciones que hay entre carbono e hidrógeno, ¿sí? Hay, digamos, por ejemplo, puede ser el doble de hidrógenos, ¿sí? Con respecto a cada átomo de carbono. Pero la masa, por ejemplo, del carbono es 12 y del hidrógeno era 2, ¿sí? No influye tanto, así que digamos, en el número en la masa molar como tal. Entonces, yo en forma aproximada, ¿sí? El peso molecular del que tengo acá, yo le podría dividir, por ejemplo, para 14,
y ese me va a dar un estimado del número de átomos de carbono que tengo. A ver, chicos, dividan 562 para 14. ¿Cuánto les da eso? 562 para 14. A ver, chicos, dividan eso. A ver. ¿Cuánto les dio? 40.14. Perfecto, 40.14. Ese valor les da un aproximado del número de átomos de carbono que ustedes tienen, ¿sí? Si en una pregunta como esta les da el peso o la masa molar, ustedes pueden sacar, así como hicieron en este momento, un aproximado de los átomos de carbono. Miren, si nos fijamos, aquí tenemos 40, que es muy parecido a lo que les dieron, y además dice con masas mayores a 40. Con ese ya prácticamente ustedes tienen su respuesta, ¿sí? Porque si nos fijamos, lubricante dice 30, parafinas 20 y queroseno 10, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta es 40. ¿Cómo lo hicimos? Dividiendo esta masa para 14. Si usted divide la masa que le da para 14, va a tener un aproximado del número de átomos de carbono que puede tener ese compuesto, ¿sí? Vamos analizando algo más. A ver, ¿sí? ¿Me querían decir algo? ¿Y por qué era para 14? Ya, es porque aproximadamente decíamos que en la fórmula de los hidrocarburos tú tienes un CN por H a la 2N, ¿sí? Es una forma aproximada, por decirlo. Decíamos, si es solo alcano era 2N más 2, ¿sí? Si era un alqueno ya era solo 2N. Si era un alquino, 2N menos 2. Entonces, es una estrategia nada más que le tomo, en donde yo simplemente digo, por cada carbono que vale 12, más 2 hidrógenos, sería 14. Es como para sacar las fracciones que yo tendría de CH2 dentro de esa cadena. Sí, es una forma aproximada que te puede servir. ¿Sí? Es como una fracción de todos los CH2. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes tienen, si se fijan en las cadenas de los hidrocarburos, prácticamente lo que tienen son cadenas de CH2. ¿Sí? Tienen CH2, CH2, CH2 y en los extremos de CH3, pero en forma aproximada puedo tomar yo esto de aquí como una parte del hidrocarburo. ¿Cuál es el peso molecular de esto? El carbono es 12, más 2 hidrógenos, 14. Por eso es que dividí esto para 14, ¿sí? Y eso nos daba un poco más de 40. Y por lo tanto, esa es mi respuesta. Vamos a ir analizando cada una de las partes de las demás fracciones que tenemos acá, ¿sí? A ver, la parafina, ¿sí? Miren, dice que las parafinas alrededor de 20, lubricantes alrededor de 30, queroseno alrededor de 10. Bueno, tenemos preguntas más adelante que podríamos analizar mejor, porque aquí como simplemente son opciones de respuesta que nos da, no significa que necesariamente los lubricantes tienen 30 átomos de carbono, el queroseno 10, ¿sí? Pero en este caso ya sacamos que la masa molar de 562 corresponde aproximadamente a 40 átomos de carbono, ¿sí? Y esa fracción, ojo, no se olvide esto, esa fracción de más de 40 átomos de carbono, ¿cómo se llama? Eso pongan nota, pongan en sus apuntes. ¿Cómo se llama la fracción de los destilados de petróleo que tienen más de 40? Se llaman alquitranes, ¿sí? Y de esto se elabora, ¿qué? El betún. Ahora les pregunto nuevamente, ¿esta fracción sería sólida, líquida o gaseosa? Ya les dije, a ver, sólida, líquida o gaseosa esa fracción del derivado del petróleo. Sólida. Perfecto, sólida. Vamos a ver, miren. Les voy a mostrar. Sí, muy bien. Ya, aquí miren. ¿Sí me confirman que puedan ver esta gráfica? Sí, Lice. Ya, miren. Empezamos en la primera parte por gaseosos, ¿sí? ¿Cómo son el metano, etano, butano, propano? Estos de aquí hasta 4 átomos de carbono son gaseosos. ¿Qué nos dice las características? Esto de acá es lo que más nos interesa. Dice muy volátiles e inflamables debido a su gran volumen y difícil licuefacción. Se suelen quemar en la propia refinería, se venden, bueno, es como, por ejemplo, lo que decíamos, de esto de acá se puede sacar el gas de uso doméstico. Esos son las gaseosos. Ojo, no se olviden, muy volátiles e inflamables. Esa es la característica en forma general.
Luego tenemos los líquidos. Miren cuáles han sido los tipos de líquidos que podemos tener. Gasolinas, querosene, gasóleo, fuel óleo, aceites, ¿sí? Todos estos son líquidos. Y cada uno de esos tiene diferente aplicación. Todos saben para qué se utiliza la gasolina. A ver, ¿para qué utilizamos la gasolina? A ver, chicos. ¿Para qué se utilizan las gasolinas? Como combustible. Como combustible de vehículos, ¿verdad? Vehículos en forma general. Entonces, las gasolinas se utilizan como combustibles de vehículos o de automotores también, ¿ya? Luego tenemos el querosene. También es una especie de combustible. ¿Alguna vez alguien debe haber escuchado o debe haber visto por lo menos esto de acá? Sí, también es otro tipo de combustible. ¿Para qué nos dicen? Miren, por ejemplo, para combustibles de avión, ¿ya? Luego tenemos gasóleos, que son otras mezclas, ¿sí? Que dentro de esto, por ejemplo, tendríamos empleados en los motores diésel, ¿sí? Entonces, aquí también tendríamos la parte de diésel. Tenemos el fuel, ¿sí? Que se utiliza, por ejemplo, en combustibles en centrales eléctricas, como sustituyente del carbón que se utilizaba antes. Tenemos los aceites. Estos aceites son lubricantes, ¿sí? Generalmente se utiliza para la movilidad, para la lubricación de piezas mecánicas, ¿sí? Para piezas móviles. Esos son los aceites lubricantes, ¿ya? Dentro de los sólidos, miren, tenemos ceras, parafinas, vaselinas. Generalmente son para usos industriales, ¿ya? Y también dentro de estos sólidos tenemos el alquitrán, que se utiliza, por ejemplo, para pavimentos de carreteras, impermeabilización de terrazas, tejados, etcétera. Y si nos fijamos, en la pregunta justamente daba eso. ¿Para qué utilizaban el betún? ¿Para qué decía? Para impermeabilizar, ¿verdad? Esa era la pregunta, para impermeabilizar. Entonces, miren, si ustedes sabían que eso se utiliza para impermeabilizar, ¿cuál era para impermeabilizar? El alquitrán, ¿sí? Y eso, con la técnica que les indiqué, si nos da masa molar dividido para 14, comprobamos que era alquitrán con más de 40 átomos de carbono. No se olviden esto de aquí. A ver, chicos, entonces ustedes como recomendación, si tienen sus zapatos de cuero, ¿no es cierto?, o alguna cuestión, ¿por qué se le utilizaría la parte del betún? ¿Para proteger de qué sería? Más que de la suciedad, porque de la suciedad no realmente no se protege. ¿Para proteger de qué sería? A ver, vamos analizando eso. ¿De qué se protegería? A ver. A ver, chicos. Además de que se vea brilloso, ¿para qué sería? ¿Cómo qué se le utilizaría? Utilicen los mismos conceptos. A ver, chicos. Tal vez para el agua. Perfecto. Para proteger del agua, para impermeabilizar. Para eso es lo que sirve más, ¿ya? ¿Listo? Más que para que se vea bonito, es para impermeabilizar, ¿sí? Para darle una protección, para que no ingrese el agua dentro de del cuero, ¿sí? Eso también le da una ayuda. ¿Listo? Entonces, si saben que va a llover, o sea, para mayor protección, tienen que utilizar el betún en sus zapatos, ¿sí? Ojo, no van a decir que, o sea, con eso ya no les va a pasar el agua, no, sino es una protección nada más. ¿Listo? Ok, continuamos. Número 6. Miren, algo parecido creo. Vamos a analizar. Esta de aquí ya analizamos la gráfica. Ustedes ya deben poder resolverla. Las parafinas son hidrocarburos que forman parte de los alcanos más grandes. Presentan consistencia sólida a temperatura ambiente, con cadenas de 20 a 40 átomos de carbono. Esta fracción del petróleo se obtiene cuando éste hierve a más de 300 grados Celsius. Con base en el texto, seleccione las aplicaciones del hidrocarburo descrito. Seleccionar dos opciones. Ustedes me tienen que decir dos opciones para esto. Ojo, parafinas. ¿Cuáles son las claves que nos está dando aquí? ¿Sí? Tenemos que siempre ustedes cuando estén eso, si tienen, ustedes van a anotar. Entonces dice parafinas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dice consistencia sólida. Eso ya les indica más o menos a qué grupo. De 20 a 40 átomos de carbono. ¿Listo? Esas son las características del destilado que ustedes o de la fracción del destilado de petróleo que van a analizar. Dice, en la preparación de alimentos como fuente de combustión, ¿utilizan combustibles sólidos para preparar alimentos? ¿Sí o no? Por ejemplo, en
en los restaurantes, en los comedores, utilizarán un combustible que sea sólido, sí o no? A ver, chicos. Son líquidos. No. No, No, perfecto. Entonces, ¿no sería lógico utilizar el betún, por ejemplo, ¿sí? O alguna cera como combustible para la preparación de alimentos? No le veo lógica en esa. Vamos con la B. En la agroindustria se utiliza para revestir frutas y verduras. ¿Qué dicen? ¿Será o no será? Si tenemos duda, pasamos a la siguiente. Así más o menos deben ir analizando. Ir descartando para ver las que quedan y si en una duda, sigan. Analicen las otras. Muchas veces, analizando solo descartes, ustedes van a saber la respuesta. A ver, en la agroindustria se utiliza para revestir frutas y verduras, las parafinas, estas de acá, las ceras, podríamos utilizar para revestir frutas y verduras. ¿Qué creen? ¿Sí o no? O tal vez. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? O Yo tal digo, vez. A ver, Nardi creo que nos decía algo. yo creo que sí. Ya, vamos a ver. Nardi nos dice que sí. ¿Alguien más? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Ya? A ver, ¿nadie le apoya a Nardi? Vamos a dejarle ahí hasta mientras. En la C, dice, en la inmersión sucesiva de la mecha hasta que alcance el diámetro de vela requerido. En otras palabras, como para fabricación de velas. ¿Qué creen? ¿Las ceras, las parafinas se utilizarán para elaborar velas, sí o no? Sí. ¿Sí? sí, Ya, entonces yo esta le pondría sí, con más seguridad diría, esta sí. Vamos a ver, analizar la D. En la agroindustria se emplea como combustible en la maquinaria que labra el suelo. Nuevamente nos habla de combustible de maquinaria, en cambio. Utilizarían, por ejemplo, en los tractores, en las máquinas para labrar, utilizarían combustibles sólidos. No. No. no, Por lo No. tanto, ¿cuáles serían? Así tengan duda, por ejemplo, en la B, ¿cuál sería la respuesta entonces? Como ya descartamos la A y la D y nos decía seleccione dos opciones, la respuesta ha sido, ¿cuáles han sido? La C y la B. Y la B, B y C. La B. Perfecto. ¿Sí? Ojo, esto de acá sí se utiliza. Ustedes no sé si han visto las frutas en los supermercados, que son mucho más brillosas que una que se le saca así nada más. ¿Han visto o no han visto que son muy brillosas? Las manzanas o algunas frutas han visto que es como que refleja la luz. sí. Entonces, ¿por qué es eso? Porque utilizan parafinas para protegerlas. ¿Para qué? O nuevamente, para que no ingrese la humedad, para que no ingresen los mosquitos, lo que sea. Es una protección. A más de que se ve bien, ¿sí? Porque ese brilloso es como que le da un atractivo mejor, ¿sí? También es por protección. Entonces, ojo, las parafinas o las ceras sí se utilizan para revestir frutas y verduras como medio de protección y también que se ve algo más bonito. ¿Listo? ¿Alguna duda aquí antes de pasar a la siguiente? A ver, chicos. ¿Nada? ¿Continuamos? Continuamos. A ver. Listo. Este les queda a ustedes solos. Ustedes me dicen la respuesta. A ver, este ya es fácil. Esto ya hemos visto en las clases anteriores. A ver, chicos. Cada uno me escribe la opción de respuesta. ¿Sí? Por el chat o me lo dicen. A ver, o vayan escribiendo al chat. A ver, respuestas. Les leo. El C2H4 es un importante para la maduración de las frutas y la elaboración de plástico, mientras que el metano, cuya fórmula es, se emplea como combustible para la calefacción doméstica. A ver, respuestas. A ver, todos La me van B. a escribir la respuesta. A ver. Nardi creo que nos decía ya algo. La B. Ya, a ver, Nardi nos dice la B. A ver, ¿les escucho a los demás o escriban al chat? A ver, les veo. A ver, chicos. Ya, Saraí dice la B. Camili también la B. Jennifer la B. Fabricio la B. ¿Listo? Cristian la B. Vamos a analizar. A ver, vamos a ver. Dice, el C2H4 es ¿será un alqueno? ¿Cuál era la fórmula que decíamos para que sea un alqueno? Que debe tener el doble de hidrógenos, ¿sí?
Solo el doble de hidrógeno. Si tiene dos dobles enlaces, ya sería el doble menos 2. Pero por lo menos debe ser o máximo, perdón, debe ser el doble. 2 de carbono por 2, 4, correcto. Sí es un alqueno, ¿sí? No puede ser un alcano, ni tampoco un alquino, porque para que sea un alquino debería ser simplemente el doble menos 2. Entonces, sí es un alqueno, ¿ya? Perfecto. Entonces, tenemos la primera que sí es un alqueno, ¿ya? Perfecto, es un alqueno. Luego dice, cuya fórmula es ya. El metano. ¿Cuál es la fórmula del metano? Es el primer hidrocarburo y es el CH4. Entonces, muy bien la respuesta. Entonces, la respuesta que ustedes indicaron es un alqueno y es el metano. Perfecto. Ya. Veamos, otra vez grupos funcionales. A ver, chicos, esto ya lo vimos en las primeras preguntas. ¿Cuál de los siguientes grupos funcionales corresponde a un aldehído? A ver, ahora sí ya rápido. Esto de aquí ya deben saber. A ver, ¿cuál sería un aldehído? Ya lo analizamos. La B. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con la B? Sí, Camille también nos dice la B. ¿Listo? Ok. ¿Alguien tiene duda por qué es la B? Para analizarla antes de pasar a la siguiente. Yo lo hice. A ver, ya. Vamos a analizar. Vamos a describirle cuál era la característica del grupo aldehído. Entonces dices, un aldehído como característica va a tener esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí es un aldehído. Entonces yo me fijo, miren, en las fórmulas que me da, debo tener un R, ¿sí? ¿Tengo un R? Sí, tengo un R. Debo tener un carbono con el oxígeno, ¿sí? Este es el carbonilo. ¿Tengo eso? Sí, aunque no está directamente aquí, pero sí tengo eso. Y además, ¿qué debo tener? Un hidrógeno. Es decir, debo tener un R, un carbono, un oxígeno y un hidrógeno. En otra fórmula de las que están ahí, de las opciones de respuesta, ¿tenemos eso, Fabricio? En otra se cumple que tenga R, carbono, oxígeno e hidrógeno. No. No, porque si nos fijamos en la primera tenemos 2R, por lo tanto no tiene la estructura. Si nos fijamos en la C, tiene 2 oxígenos. El aldehído no tiene 2 oxígenos. Si nos fijamos en la D, tiene 2 oxígenos y 2 Rs. Peor, no cumple la estructura. La única que nos queda es la opción B. Más o menos así también pueden ir relacionando. Como les decía, ir viendo las fórmulas como hicimos al inicio, saber cuál era un aldehído, cuál era un alcohol, un ácido carboxílico, ¿sí? Con todo, voy a ver si les paso únicamente una imagen en donde estén los diferentes grupos funcionales para que ustedes la tengan a mano, ¿sí? Y con eso puedan ir consultando de forma más rápida. ¿Listo? Continuamos. Número 9. A ver, pregunta 9. Dice, relaciona el hidrocarburo con su aplicación. Entonces, nos da el hidrocarburo, dice, etileno, tolueno, nonadecano. La aplicación, dice, líquido incoloro a temperatura ambiente, se usa en la elaboración de algunos explosivos. Sólido ceroso a temperatura ambiente, se usa como lubricante en automóviles. Gas a temperatura ambiente, se usa para acelerar el proceso de maduración de frutas. A ver, chicos. Normalmente, yo en esto suelo decir, pueden mejor ir empezando desde la aplicación y ver cuál es el que se ajusta más. O si es que saben la característica por el nombre, también irlo relacionando. Primero, aquí este está fácil si solo se fijan en los estados de la materia, sólido, líquido y gas. Si ven que los tres tienen diferente, sólido, líquido y gas. Entonces, vamos a analizar primero en función del estado de agregación de la materia, ¿sí? Vamos a ver, solo quiero que ustedes me digan en qué estado se encontraría el etileno. ¿Qué estado sería el etileno? Gas. Gas, perfecto. Porque ¿de cuántos átomos de carbono es el etileno? A ver, ¿cuántos átomos de carbono? De acuerdo a su nombre, etil. ¿Cuántos átomos de carbono? 2. 2.
Perfecto, es muy pequeño, por lo tanto era un gas, miren, ya tenemos una. Sería 1C. Vamos a ver cuántas opciones hay 1C. Dos opciones tenemos, miren, acá con 1C. Estas dos, ¿ya? Ya hemos descartado dos. Vamos con otra. El tolueno, ¿sí? Y también tenemos el nonadecano. A ver. ¿Qué sería? A ver. El tolueno. ¿Sólido, líquido o gas? A ver, tolueno. ¿Sólido, líquido o gas? ¿Qué es el tolueno? Líquido. Líquido. Perfecto, el tolueno es líquido, es un derivado del benceno. ¿Cuántos átomos de carbono? 6, ¿sí? Por lo tanto, este es un líquido, sería 2A. ¿Cuál ha sido la respuesta, por lo tanto? Miren, sin analizar, sin saber el nonadecano, ya tienen la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? 1C, 2A. ¿En dónde tenemos 1C, 2A? En el literal D. Más o menos así es como ustedes deben ir analizando este tipo de problemas, ¿sí? Buscando una característica que les ayude a identificar. Miren, aquí bastó únicamente saber el estado de la materia. Vamos a tratar de ir viendo por la aplicación. Dice, es un líquido que se elabora en algunos explosivos, ¿sí? No sé si alguna vez les indiqué, les decía, ¿conocen esto o han visto esto de aquí? Si son curiosos, creo que sí les dije. ¿Qué es esto de aquí? A ver. ¿Alguna vez han visto en algún lado eso? ¿Esas siglas? No es posible. Sí, de dinamita. Ya, dinamita, TNT, explosivo, ¿no? Explosivo, TNT. ¿Qué significa TNT? A ver, chicos. T es un prefijo de cantidad. ¿Cuánto sería T? Prefijo de cantidad, ya les estoy diciendo. Tri. ¿Esto qué significa? Nitro. Trinitro. ¿Y esto qué creen que significa? A ver, chicos, ¿qué estamos analizando en esto? ¿Trinitro qué? De acuerdo a lo que tenemos acá. Tolueno. Perfecto. El TNT es trinitrotolueno, por lo tanto, ¿sirve para la fabricación de explosivos? Sí, porque el trinitrotolueno es un explosivo. ¿De dónde se forma el trinitrotolueno? Del tolueno. ¿Sí? Entonces, con esto de aquí, sabíamos que el tolueno sí sirve para elaboración de explosivos. Está verificada esa respuesta. Ya, vamos a ver. Siguiente. Miren la otra, vamos con la B, podríamos decirle como que tenemos un poco de duda, ¿ya? Digamos que esta teníamos un poco de duda. No sabíamos exactamente cuál podría ser. Pero vamos a la otra, miren. Se usa para procesos de maduración de frutas, ¿sí? Esto de aquí, cuando generalmente se enseña química orgánica en el colegio y les dan aplicaciones de los alcanos, de los alquenos, se dice, en el proceso de maduración de frutas están presentes los alquenos. ¿Sí? Los alquenos son los responsables de que una fruta madure. ¿Sí? Entonces, no se olviden esta aplicación de aquí. ¿Ya? Entonces, los alquenos están. ¿Cuál de esos es un alqueno? El etileno. ¿Sí? Por lo tanto, el nonadecano, miren que este de acá, ¿ya cuántos átomos de carbono tendría este nonadecano? 19 átomos de carbono. ¿Sí? Este de aquí ya está en estado sólido ya. Por lo tanto, o este de aquí o semilíquido casi. Esto se utiliza como lubricante en los automóviles, la grasa que generalmente le suelen llamar, ¿sí? ¿Listo? Así deben ir analizando este tipo de problemas. Me parece que sí tenemos unos cuantos más de esto para seguir analizando, ¿ya? A ver, chicos, ¿cuál era la respuesta correcta para marcarle? A ver. ¿Cuál era? La D. La opción D. Vamos a enviar. ¿Listo? Perfecto. Miren, vamos a analizar este de aquí. Este de aquí fue pregunta también, como les mencionaba, del examen anterior, del periodo pasado que dieron. Con base a la información, completa el párrafo. El grupo funcional característico en cada molécula de la reacción permite afirmar que la molécula C,
Entonces, debemos, ustedes siempre de las partes importantes van a analizar. De la molécula C, me dice. Esta de aquí es la que me está preguntando. Responsable de un sabor y olor agrios en los vinos. Forma parte de la familia de los, entonces vamos viendo. Dice ácido carboxílico, tenemos aldehído. ¿Ácido carboxílico o aldehído? A ver, chicos, ¿qué es este grupo funcional? Si ven que incluso nos marcan de otro colorcito, ¿a qué corresponde ese grupo funcional? ¿Aldehído o ácido carboxílico? Ácido carboxílico. Perfecto, es un ácido carboxílico, por lo tanto no puede ser aldehído, y las opciones que pueden ser sería la A o la D. Continuamos con la pregunta, ya tenemos la mitad. Mientras que el compuesto A, que se está oxidando en presencia de aire, pertenece a la familia de los, nos dice el A. Aquí tengo el A. Este es el A. Dice, pertenece a la familia de los, entonces mire, ¿qué nos queda? ¿Cetona o alcohol? Entonces, ¿qué sería? ¿Cetona o alcohol? A ver, chicos, ¿cuál era la característica para que sea cetona y cuál para que sea alcohol? A ver. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cetona o alcohol? Alcohol. Perfecto, alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos únicamente este OH. Para que sea cetona, ¿cuál era la característica? Cadena de carbono. Sí, carbono, doble enlace oxígeno y otra cadena de carbono. Es decir, debería aquí tener otro como este CH3, CH2, algo aquí en lugar de este hidrógeno para que sea cetona. Como solo tengo la cadena con el OH, eso es un alcohol. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la respuesta correcta era literal D. ¿Alguna duda aquí antes de pasar a la siguiente? A ver, chicos. ¿Ya? Vamos a hacer una pregunta más para salir al receso, ¿ya? Y luego de eso continuamos con la revisión de esta evaluación, ¿ya? ¿Listo? A ver, chicos, vamos a enviar. Dice, con base a la información, identifica la estructura del benceno descrito. El M-dietilbenceno es un compuesto peligroso e inflamable, por lo que su manipulación requiere de una protección adecuada. Además, este presenta dos radicales etil cuyas localizaciones son 1 y 3. ¿Ya? Listo, vamos a ver. ¿Pueden deducirle esto? Aquí tal vez si no sabían qué significa el M, con el 1 y 3 ya pueden resolverlo. ¿Sí? A ver, ¿qué es la parte importante del compuesto? Primero que dice que es dietil. Entonces, debo buscar eso. ¿Dos qué? ¿Qué significaba di? Dos. ¿Dos quién? Dos grupos etil. ¿Ya? Entonces, debo identificar. A ver, chicos. La 1, ¿tiene grupos etil, sí o no? No. No. No tiene grupo etil. La 2, ¿tiene grupos etil? Sí. 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 Ya, perfecto. Esta sí tiene. ¿La 3 tiene grupos etil? No. No. ¿La 4 tiene grupos etil? Sí. Sí. Listo. Ahora vamos a ver. Como ya tengo esa parte, ahora debo ver las posiciones. Dicen 1 y 3. Si digo, si esto es 1, ¿esto qué sería? 2. Si esto es 1, esto sería 2 y esto sería 3. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido? ¿El 2 o el 4? El 4. 4. Perfecto, el 4. ¿Y en dónde tengo qué opción es la 4? Literal B. B. ¿Listo? ¿Alguna duda en este, por favor? Ahora tal vez, ¿qué no le analizamos de esto de aquí? Esta letrita M. ¿Alguien recuerda qué significa esa M? De lo que les hayan enseñado en las clases. A ver, ¿alguien recuerda qué significa la M? A ver. ¿Nadie no recuerda? No, chicos, a ver. Con esto terminamos. A ver. Teníamos O. ¿Sí?
¿Recuerdan ya eso? ¿Sí o no? ¿Les indicaron eso en las clases en el colegio? A ver, chicos. No. No, no les enseñaron esa parte. 100% seguros. Ya. Esto generalmente se utiliza, ¿sí? Para lo que es la nomenclatura en derivados del benceno. ¿Ya? Vamos a ponerle así nada más, derivado del benceno. Cuando yo tengo dos sustituyentes, por ejemplo aquí, ¿sí? Este es el primero. Si yo tengo un sustituyente acá, voy a ponerle un R, ¿ya? Cuando está en la siguiente posición en el carbono adyacente, esto se dice que está en posición orto, ¿sí? A los dos lados, cualquiera de los dos lados. Estos son, bueno, voy a ponerle así mejor, O, ¿ya? Estas son las posiciones O, orto, ¿listo? Cuando tengo saltado uno, esas son las posiciones meta, ¿sí? Estas son las posiciones meta. Y cuando está en el lado opuesto, esto es en la posición para, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Que es un metadietilbenceno, nos dice, ¿sí? Un metadietilbenceno. Entonces, aquí tendría yo el etil, ¿sí? El etil. Aquí el etil, y como me dicen meta, acá debería tener yo otro etil, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, eso coincide con esta molécula de acá. No se olviden esta parte. Los que están adyacentes juntitos, ¿sí? Eso se llaman posición orto. Los que ya están en la posición un poco más alejada son los de posición meta, y el que está en lado opuesto es la posición para, ¿sí? No se olviden, miren que también están tomando eso. Pero a pesar de que si no hubiesen sabido eso, con esta parte que decía en la posición 1 y 3 sí podían resolverlo, ¿ya? Pero no está de más que sepan esta parte de aquí, que es orto, meta y para. Entonces, por ejemplo, tenemos el parametil fenol, ¿sí? El ortofenol, cosas así. ¿Listo? Ya, a ver, chicos. Bueno, como les había indicado, con esta pregunta salimos lo que es al receso y nos vemos a las 5:10, ¿ya? Para continuar. ¿Listo, chicos? Sí, listen. Ok. Ok, listo. Bueno, en la pregunta 11 ya la analizamos, vamos a enviar la respuesta, ¿ya? Analizando la número 12, nuevamente grupo funcional. ¿Cuál de los siguientes grupos funcionales corresponde a un alcohol? A ver, ¿cuál era un alcohol? Miren que estaba parecida a una pregunta de las anteriores, ¿ya? ¿Listo? A ver, ¿cuál de estos es alcohol? Primero, bueno, vamos a ir analizando los grupos funcionales. A ver, chicos, literal ¿a qué corresponde? Literal A. Un éter. Perfecto, un éter, muy bien. Vamos con el literal C. ¿A qué corresponde el C? Cetona. Perfecto, muy bien, una cetona. El B, ¿a qué corresponde? A ver, chicos, el B, ¿a qué corresponde? Ya no saben el B. Vamos al D. ¿A qué corresponde el D? A ver. Aldehído. Perfecto, un aldehído. Por lo tanto, el B es un alcohol. Alcohol. No se olviden, ¿cuál es el grupo característico del alcohol? Que tenga únicamente el OH. Este de aquí es el característica como alcohol. Si tengo un CHO, ¿sí? Este de aquí ya es un aldehído. Muchas veces hay una confusión entre estos dos, pero aquí es un poco el orden, ¿sí? Y el número de enlaces. Recuerden que cada carbono debe tener 4 enlaces. Si nos fijamos aquí, el carbono en el alcohol tiene un enlace con R, 2 hidrógenos y el OH. Ahí están completando los 4. Si nos fijamos en el aldehído, tiene el R, que es 1, el hidrógeno es 2, por lo tanto, el oxígeno debe tener doble enlace. Y si ya tengo doble enlace, ya no es alcohol. Por lo tanto, es un aldehído. Más o menos así también pueden ir analizando. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, decíamos, es la opción B.
Perfecto, vamos a ver. Listo. Pregunta número 13, otro de aplicación. Relaciona el hidrocarburo con su aplicación. Entonces nos da los hidrocarburos. Debe ser etileno, ¿sí? Ya ahí se ha comido una letra. Es etileno, hexano, tricoseno. Entonces nos dice la aplicación. Se usa como disolvente de pinturas y de algunos pegamentos. Es un líquido inflamable que tiene punto de fusión de menos 95,3 grados Celsius. Con esta información ya podrían decir cuál de los dos es. El primero sería etileno, el otro es hexano y el otro tricoseno. A ver, chicos, ¿cuál podría ser en función de estas aplicaciones? Que dice que se utiliza como disolvente de pinturas y de algunos pegamentos. ¿Cuál creen que sería? A ver. ¿Etileno, hexano o tricoseno? A ver, chicos. El etileno. Tricoseno. A ver. Ya, por otra característica, es un líquido. El etileno, ¿cuántos átomos de carbono? Ya analizamos anterior. Tiene 2. ¿Qué sería? ¿Será líquido? Es sólido. Ah, no, El gaseoso. etileno, gas, ¿no? Ojo, que es pequeño. Gaseoso. Es pequeño, es un gas. El hexano. Hexano. ¿Qué es? Gas, líquido, sólido. Líquido. Perfecto. No. Es líquido, es de 6 carbonos, es un líquido. Y el tricoseno, ¿sí? Este de acá ya es más pesado, ¿no? Este de aquí ya posiblemente ya está en una forma ya como un lubricante, así es más pesadito ya. ¿Sí? Este ya es un semisólido, ¿sí? Listo. Listo, a ver, ya en función de eso ya es más fácil. A ver, chicos, en función de lo que hemos descrito ahorita, ya podemos ir analizando. A ver, vamos a ver. Es el hexano. Perfecto, es el hexano. El primero es el hexano. Ojo, el hexano es un solvente muy utilizado, ¿no? El hexano es un solvente muy utilizado en la elaboración de pinturas, pegamentos, de otras cosas, ¿sí? Es un solvente, ¿ya? El 2 dice, se utiliza para cortar acero, se presenta en forma de gas. Entonces, ¿cuál es este de aquí? Miren que muchas veces esto de aquí nos ayuda mucho. Altamente inflamable que produce una llama superior a 3000 grados Celsius. A ver, esto también se utiliza para cortar acero o en soldadura. ¿Cuál será? Etileno. Etilo. Ajá, perfecto. ¿Sí? Ah, sí, este es el etino, no es etileno, este es etino. ¿Sí? Para los que tal vez han visto alguna vez, este de aquí también se le conoce como acetileno. Tal vez deben escuchar soldadura con acetileno. ¿Sí? Entonces, este de aquí es el etino. ¿Sí? Este es el etino. ¿Ya? Perfecto, vamos a ver. Y la otra dice, se usa en insecticidas desde origen animal y tiene una consistencia oleosa. Es como una grasita, como un aceite. Presenta un punto de ebullición de 300. Ya este de aquí ya es sólido, ¿sí? Entonces, este es el tricoseno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, chicos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver. Dice el 1B, correcto. La 2A. Ya, literal A ha sido la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de pasar? A ver, chicos. ¿Seguimos? ¿Continuamos? Continuamos, entonces. Listo. Vamos a ver, siguiente. ¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde al ácido carboxílico? A ver, ácido carboxílico. A ver, chicos. Estas ya son prácticamente repetidas. A ver, ya hemos analizado varios. ¿Cuál es ácido carboxílico? Bueno, vamos a hacerlo de una forma distinta. ¿Qué grupo funcional es de esta molécula? Alcohol. Perfecto, es un alcohol. Esta de acá. A ver, chicos.
De otra manera, le escribo de otra manera. ¿Perdón? Cetona, tal vez. Perfecto, es una cetona, muy bien, porque tengo un grupo R, tengo otro grupo R y el CO en el centro, es una cetona, muy bien. La C, Aldehído. muy bien, es un aldehído, correcto. Y el último, Ácido carboxílico. un ácido carboxílico. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, como nos preguntaba ácido carboxílico, la respuesta ha sido literal D. Muy bien. Ya luego es repetitivo, ¿no? Ya, entonces, si ustedes van practicando con esto, ya después se les va a hacer mucho más fácil. Enviamos respuesta. Perfecto. Ya, miren, otra. Dice, ¿a qué tipo de hidrocarburo corresponde el siguiente compuesto? El 2-metilhexano. A ver, chicos, ¿qué será? ¿Alquino, alcano, alqueno o alcohol? Alcano. Ah, no. Perfecto. Alcano, como les decía, solo en el nombre ya nos está diciendo a qué grupo pertenece. 2-metilhexano es un alcano. Muy bien. Y la pregunta número 16. Vamos a ver. Dice, a continuación se presenta un compuesto que se usa como disolvente en la industria de los plásticos. Con base en la información, ¿a qué clase de compuesto corresponde? ¿Sí? Aquí nos está dando la molécula y nos dice, es un ácido carboxílico, es un nitrilo, es una amina o una amida, que fue una de las primeras preguntas que Fabricio nos preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre amina y amida? A ver, ¿cuál es la respuesta? Amida. Perfecto, esto es una amida. ¿Cuál era la característica de la amida? Que tenga el carbonilo, es decir, el CO unido a un nitrógeno. Esa es la característica de una amida. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Ya? A ver, chicos, para hacer un repaso en los minutos que tenemos, vamos a volver a hacerlo, ¿ya? Pero ahora si quiero que interactúen ustedes, ya hemos hecho el repaso, vamos a volver a hacer el test, ¿sí? ¿Listo? Vamos a ver, quiero que esto para finalizar la parte de la química orgánica, nos quede muy claro esto de aquí. Vamos a ver. Vamos a ingresar como estudiante. Ya saben, no se olviden. Es el nombre del aula. Así van a ingresar. El test, como les dije, va a quedar habilitado hasta el día de mañana. Ustedes pueden entrar, repasar y repasar. Y al final, cuando ya cierre, ustedes me dan su nombre y con ese yo les puedo dar el PDF, ¿sí? Con la nota que ustedes sacaron y también para que lo tengan de paso de respuesta. A ver, ¿con qué nombre ingresamos? ¿Con mi nombre mismo? Ya, ingresemos con mi nombre mismo. Listo. A ver, chicos, pilas ahí. Ahorita quiero que tiempo, en la media hora que tenemos, más que suficiente para acabar toda la pregunta. A ver, chicos, en coro tienen que decir aquí, escribiendo, hablando, lo que sea. ¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde al ácido carboxílico? A ver, chicos. La D. La D. Perfecto, la D. Muy bien, vamos a ver. Eso así, rapidísimo. Como les decía, en estos son los que vamos a ganar tiempo. A ver, relaciona el hidrocarburo con su aplicación. Etino, hexano, tricoseno. A ver, vamos a ver. Etino. A ver, yo les digo la aplicación, ustedes me dicen a qué corresponde. Se usa como disolvente de pinturas y de algunos pegamentos. Es un líquido inflamable que tiene punto de fusión menos 95,3. ¿De quién habla? Hexano. Hexano. Perfecto. Se usa para cortar acero. Se presenta en forma de gas altamente inflamable que produce una llama superior a 3000 grados. Etilo. Etino, ¿sí? Ya, es etino, ¿no? Hay un error, una L de más. Es un etino, perfecto. Se usa en insecticidas, es de origen animal y tiene una consistencia oleosa. Presenta un punto de ebullición igual a 300 grados Celsius. Tricoseno. Tricoseno. Por lo tanto, ¿qué literal? A ver. A. La Literal A. Tenemos etino. Sí, muy bien. Perfecto. 2A, que es hexano. ¿Se usa como disolvente? Sí, muy bien. Listo. Perfecto.
Vamos a ver. Ya, en esta de acá, dice, con base en la información completa el párrafo, el grupo funcional característico en cada molécula de la reacción permite afirmar que la molécula C, responsable de un sabor y olor agrios en los vinos, forma parte de la familia de los, a ver, ácido carboxílico o aldehído, del C, ojo con el C, a ver, ácido carboxílico o aldehído. Ácidos carboxílicos. Perfecto, es un ácido carboxílico. ¿Sí? Muy bien, este es ácido carboxílico. Entonces nos queda la A o la D. Muy bien. Ya descartamos estas. Mientras que el compuesto A, ¿sí?, que se está oxidando en presencia de aire, pertenece a la familia de los Alcoholes. Muy bien. De los alcoholes, perfecto. Saraí ya nos dice la respuesta correcta, por lo tanto es literal A. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver, siguiente. Dice, la imagen muestra un compuesto químico de gran importancia para el proceso de fermentación láctica, utilizado para producir yogures, queso o alimentos encurtidos. Este compuesto es con un grupo en el carbono adyacente al grupo funcional. A ver, ¿qué será? Grupo principal. ¿Cuál es el grupo funcional? ¿Ácido carboxílico o aldehído? Ácido carboxílico. Perfecto, es un ácido carboxílico. Entonces descartamos estas dos opciones que tienen aldehído, no pueden ser. Ya, este es el ácido carboxílico. Por lo tanto, este grupo de acá, ¿cómo se llama? ¿Hidroxilo o carbonilo? Hidroxilo. Hidroxilo. Perfecto, es un hidroxilo. Muy bien. Perfecto, vamos a ver. Continuamos. Sí, pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes grupos funcionales corresponde a un aldehído? La C. Perfecto, la C. Muy bien. Ya, si alguien todavía tiene duda, hable, ¿ya? Para continuar ahí. Ahorita vamos a tratar de ir haciendo cuánto nos demoraríamos en una pregunta, ya en una prueba real. Miren, si ustedes ya tienen los conocimientos que estamos adquiriendo, van a ver que se van a demorar muy poco en resolver el examen, ¿sí? Dice, las parafinas son hidrocarburos que forman parte de los alcanos más grandes. Presentan consistencia sólida a temperatura ambiente con cadenas de 20 a 40 átomos de carbono. Esta fracción del petróleo se obtiene cuando éste hierve a más de 360 grados. Con base en el texto, seleccione las aplicaciones del hidrocarburo descrito. Dos opciones. Listo, miren, nos habla de parafinas, ¿sí? Que son sólidas, ¿ya? Vamos a ver qué aplicación le podríamos dar. En la inmersión sucesiva de la mecha hasta que alcance el diámetro de vela requerido. En otras palabras, elaboración de vela. ¿Puede ser sí o no? Sí. Vamos a ver, listo. B. En la agroindustria se emplea como combustible de la maquinaria que labra el suelo. ¿Será o no será? No. No. En la C. En la agroindustria se utiliza para revestir frutas y verduras. Sí. 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 En la preparación de alimentos como fuente de combustible, no. Entonces la respuesta ha sido A y C. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver. 7. ¿Cuál de los siguientes grupos funcionales corresponde a un éter? B. La B. A ver. Listo. Perfecto. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. También literal B, Saraí. Muy bien, listo. Un éter. No se olviden éter. R-O-R. Éter. ¿Cuál de los siguientes grupos funcionales corresponde a un alcohol? D. D. Perfecto, un alcohol. El D. Muy bien, porque tenemos el OH. Listo. Con base en la información, identifique la estructura del benceno descrito. El metadietilbenceno es un compuesto peligroso e inflamable, por lo que su manipulación requiere de una protección adecuada. Además, este presenta dos radicales etil,
cuyos localizadores son 1 y 3. ¿Cuál de las 4 moléculas es la correcta? La 4. Ya, la molécula 4, literal C. Vamos a ver, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Posición 1, 2 y 3. Como tenemos etil, debe tener 2 carbonos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el literal C, la molécula número 4. Perfecto. Pregunta 10. Relaciona el hidrocarburo con su aplicación. Hidrocarburo, etileno, tolueno, nonadecano. Listo, ya saben, yo les digo la aplicación y ustedes me dicen el hidrocarburo. A ver, todos, pilas chicos. Líquido incoloro a temperatura ambiente. Se usa en la elaboración de algunos explosivos. Tolueno. Tolueno, perfecto. Les di un ejemplo para que no se olviden. El TNT, el trinitrotolueno, es un explosivo. Muy bien. Sólido ceroso a temperatura ambiente. Se usa como lubricante en automóviles. Nonadecano. El nonadecano, muy bien. Gas a temperatura ambiente se usa para acelerar el proceso de maduración de frutas. Etileno. El etileno, decíamos, en forma general, los alquenos ayudan al proceso de maduración de frutas. Camila nos dice que debe ser el literal B. Veamos. 1C, correcto. 2A. Sí, muy bien. La respuesta es el literal B. Complete. El C2H4 es un importante para la maduración de frutas. Miren que con la respuesta anterior ya tenemos la respuesta de quién. ¿Quiénes interfieren en la maduración de las frutas? A ver. El etileno. En la respuesta anterior dijimos sí, pero en forma general el etileno es un alqueno. Entonces ya sabemos la respuesta. Además de eso, por fórmula, el doble de hidrógeno respecto a carbonos corresponde a los alquenos. Entonces puede ser la A o puede ser la B. La D, ¿no? Listo. Vamos a ver. Dice, mientras que el metano, cuya fórmula es fórmula del metano. Fórmula del metano. CH4. Respuesta correcta, entonces es el literal A. Listo. A ver, chicos. A continuación se presenta un compuesto que se usa como disolvente en la industria de los plásticos. Con base a la información, ¿a qué clase de compuesto corresponde? Amida. Perfecto. Era una amida por la presencia del carbonilo y del nitrógeno. Esa era una amida. Muy bien. Pregunta 13. En una finca, para mejorar la eficiencia del sistema de riego por aspersión, se requiere impermeabilizar el canal de captación de agua aplicando betún, derivado de la destilación de petróleo que forma parte de la fracción conocida como... Esta fracción está formada por compuestos con masas molares mayores a 562, es decir, compuestos con más de... carbonos. A ver, vamos a ver en el chat. ¿Qué nos dicen? Literal D nos dice Camille. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí o no? A ver, chicos. Sí. Perfecto. Decíamos, el alquitrán se utilizaba como impermeabilizante. Y si dividíamos 562, ¿para cuánto? A ver, chicos, ¿para cuánto dividíamos para ver un número aproximado de carbonos? Para 14. 14. Perfecto, y si dividíamos para 14, eso nos daba 40.15, me parece que me indicaron la vez anterior, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es alquitrán con 40 átomos de carbono. Muy bien. Vamos, 14. En el craqueo catalítico, proceso de refinación de petróleo, un hidrocarburo, conocido como dodecano, produce un cuya fórmula es, ¿ya? C2, doble enlace, CH, CH2, CH2, CH3,
así como también un alcano de 7 carbonos. Ya, primero, si me dice que es un dodecano, ¿qué hablamos? ¿Saturado o insaturado? Dodecano. Saturado. Saturado, porque es un alcano. Los alcanos son saturados. Muy bien. Dice, luego se produce cuya fórmula es, ¿qué sería? ¿Alquino o alqueno? Alqueno. Perfecto, un alqueno, ¿por qué? Porque hay presencia de al menos un doble enlace. No se olviden, al menos un doble enlace. Respuesta, literal C. Es el dodecano, es un alcano saturado. Y el compuesto de la molécula, la fórmula que nos dan ahí, corresponde a un alqueno. Muy bien. ¿A qué tipo de hidrocarburo corresponde el siguiente compuesto? 2-metilhexano. 2-metilhexano. A ver, chicos, alquino, alcohol, alqueno o alcano. Alcano. Perfecto, es un alcano. Muy bien. Y pregunta número 16 nos dice, con base a la información, identifique el grupo funcional del compuesto descrito. Cuando se produce la descomposición anaerobia de la materia animal o vegetal muerta, la sustancia responsable del olor putrefacto es la que se presenta a continuación. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Nitrilo? ¿Sí o no? Vamos a ver. Ya, Camila nos dice la D. Una amina primaria. ¿Qué más? Los demás compañeros, ¿qué dicen? ¿Apoyamos o no? ¿Amina primaria sí o no? Sí. Perfecto, es una amina primaria. ¿Por qué es amina primaria? A ver, les escucho. Porque está unida a un Que está carbón. unido a un carbón. Perfecto, porque solo está unido el nitrógeno a un carbón. ¿Ya? Perfecto, muy bien. ¿Listo? Y con eso se terminó. Miren, ¿cuánto tiempo nos demoramos en hacer esta nueva revisión? ¿Cuánto creen más o menos? ¿Qué dicen, chicos? Las 16 preguntas, ¿cuántos minutos aproximadamente nos habremos demorado? Como 15 minutos.